Em, este tema puede ser tan aburrido como ustedes lo quieran hacer. Entonces, los invito a que si rompamos un poco el formato y si tienen preguntas durante la presentación, más que bienvenido para tratar de hacerlo lo menos aburrido posible. El objetivo que tengo hoy es cambiar un poco la perspectiva de lo que uno oye desde el punto de vista de la deuda, los que tienen que ver con la deuda el día a día, y es contarles cómo manejamos desde el Ministerio de Hacienda la deuda, para que entiendan que lo que Colombia tiene en el manejo de la deuda es un gran activo, y que detrás no hay simplemente un grupo de personas que le dicen necesitamos plata para financiar el presupuesto y esas personas salen y consiguen la plata, sino hay toda una estrategia y una forma de hacer esto que lleva años planeándose y ha dado unos resultados importantes. Entonces, la deuda y la sostenibilidad, digamos que en principio, digamos que tiene que ver con esto. Nosotros tenemos que financiar este año 71 billones de pesos, esto es fuentes y usos, necesitamos financiar 71 billones de pesos y la gran parte de esa financiación se hace a través de deuda. Para eso, pues necesitamos 50 billones de pesos de deuda, que eso es lo que le dicen a crédito público. Necesitamos 50 billones de pesos, ustedes salgan y consíganlo. Entonces, la mayoría de las personas piensa que detrás de eso simplemente salimos y emitimos ustedes, facilísimo. Y ustedes ven, no, pues lo asignamos fácil porque muchas veces han oído que el famoso 70-30, que la nación necesita que el 70% de desendeudamiento esté en pesos y el 30% esté en dólares. Entonces nosotros como crédito público simplemente hacemos caso. Digamos que el objetivo es mostrarles que detrás de eso hay una cosa totalmente diferente y hay toda una estrategia. Efectivamente, a través de los años hemos tratado de incrementar la participación que tiene los pesos, y eso tiene una razón fundamental, y es disminuir la volatilidad en el servicio de la deuda y hacer sostenible la deuda en el largo plazo. Y ya les voy a mostrar un poco qué efectos ha tenido esto. Esto tiene un costo, pues ustedes dicen, venga, ¿qué sentido tiene endeudarse en pesos cuando la tasa de interés es mucho más alta que el endeudamiento en dólares? Sí, pero eso es el precio que pagamos por disminuir la volatilidad, es como un seguro que pagamos por evitar que ante devaluaciones como la que vivimos en el 2014, la deuda se vuelva insostenible. Entonces, claramente estamos tratando de irnos cada vez más hacia pesos, lo cual no quiere decir que sea óptimo irnos 100% hacia pesos, por varias razones. Una es que si uno cierra el mercado internacional, se somete a unos riesgos de diversificación ante un cierre del mercado local, ante una crisis en el mercado local, que lo dejaría muy vulnerable para conseguir los recursos que necesita la nación para financiar. Es decir, no solamente necesitamos tener deuda y los riesgos digamos, mitigados, sino necesitamos una base inversionista importante, y por eso tener endeudamiento internacional es importante. Un poco como es la deuda, digamos que esto es conocimiento general rápidamente. A 2017, en estos momentos tenemos 425 billones de pesos en deuda, de la cual el 68% es deuda interna y el 32% es deuda externa. Y un poco números grandes que digamos que la gente no entiende, pues no dimensiona, es en crédito público, además de deuda, manejamos somos el área financiera de la nación. Entonces, este año estamos ejecutando pagos por 158 billones de pesos. Desde crédito público se hacen los pagos directos al beneficiario final que hacen todas las instituciones del gobierno central. Cuando ustedes contratan con, no sé, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación no es el que hace el pago se hace directamente desde crédito público, y eso tiene unas ventajas en eficiencia en caja muy importantes, porque antes, hace algunos años, lo que hacíamos es que distribuíamos los recursos para que
para que las entidades hicieran los pagos, y eso generaba unas deficiencias en caja que tenían que ser complementadas con mayor endeudamiento. Entonces la centralización de la caja ha sido uno de los éxitos que ha tenido el manejo de la deuda. En estos momentos tenemos, esto está un poco, esto está de abril, pero hoy en día, hoy tenemos 23 billones de pesos en caja, y personas nos han dicho, venga, y ustedes, qué cosa tan ineficiente ustedes, tienen 425 billones de pesos de deuda y tiene 23 billones de pesos en caja, eso es un poco ineficiente. Y la respuesta es no, no es ineficiente, porque esos 23 billones de pesos que tenemos en caja no son nuestros, nosotros los usamos para financiarnos, pero son de entidades y tienen destinación específica. Entonces ahí, dentro de esos 23 billones de pesos que tenemos en caja, hay recursos que son, por ejemplo, el Sistema General de Regalías. De esos 23 billones de pesos, 15 billones de pesos son del Sistema General de Regalías, y eso es otro de los grandes éxitos que hemos tenido. Eso antes estaba regado por todas partes, con unas tasas de interés muy bajas, y por el otro lado el gobierno estaba endeudándose para hacer estos giros. Entonces digamos que esta centralización ha tenido unos beneficios importantes, y eso que tenemos en caja, pues, que no es nuestro, lo usamos para financiarnos en el corto plazo. Entonces esto disminuye los riesgos que tenemos en el corto plazo de caja. Un poco rápidamente, un tema de sostenibilidad. Aquí la deuda al final del día lo que hace es que cierra el presupuesto, con esto lo financiamos. Cuando hay déficit necesitamos deuda para cerrar el presupuesto, pero la deuda tiene un nuevo instrumento que es muy importante, y es la regla fiscal. La regla fiscal, desde mi punto de vista, es el mejor instrumento de sostenibilidad de la deuda que puede tener un país. ¿Qué hace la regla fiscal? Simplemente le dice a un gobierno: amárrese los pantalones, usted no puede endeudarse infinitamente, porque pues que para un gobierno es muy tentador gastar más porque los mercados le prestan. Pero cuando hay una regla fiscal, eso amarra los pantalones y hace sostenible la deuda en el largo plazo. Entonces las calificadoras de riesgo han visto con muy buenos ojos tener una regla fiscal, y yo creo que la deuda es el gran beneficiario, de la creación de la regla fiscal. Y si ustedes ven, lo que va a lograr la regla fiscal en su objetivo de largo plazo es disminuir la deuda. O sea, el ahorro que va a tener la regla fiscal es a través de la disminución de la deuda, lo cual hace sostenible. Pero no solamente tener una regla ayuda a la sostenibilidad, sino también necesitamos una buena estructura de endeudamiento, que eso tiene que ver con lo que les voy a mostrar, que es la estructura, tasas, monedas, ese tipo de cosas. ¿Para qué es importante la deuda? Pues en el mercado local es muy importante porque genera puntos de referencia, ayuda en la liquidez y el crédito. Bueno, ahí hay una cosa que también les cuento que estamos haciendo desde Crédito Público, es que creemos que desde Crédito Público podemos ayudar mucho al mercado, y estamos haciendo cosas. Por ejemplo, estamos participando de manera importante en el mercado de simultáneos. Ahí hemos visto unas distorsiones muy fuertes que generan al final del día ineficiencias en el mercado, lo cual se traduce en mayores tasas de interés. Entonces, desde Crédito Público estamos siendo muy activos en el mercado de simultáneas para tratar de destrabar ese mercado, generar liquidez y de esa manera impactar positivamente las tasas. Hasta ahora lo hemos hecho siendo activos en las pantallas. Estamos teniendo una participación muy importante, estamos teniendo una participación del 20% del mercado de simultáneas. ¿Lo debemos hacer? No, no lo debemos hacer, eso no es nuestro negocio, pero lo estamos haciendo para ayudar a dinamizar el mercado. Y lo otro que estamos haciendo, que ese sí no lo hemos hecho todavía, pero estamos trabajando en eso, es que estamos trabajando en una manera para hacer préstamos temporales de valores, porque actualmente lo que pasa en el mercado es que los títulos, cuando alguien los necesita, casualmente se desaparecen. Entonces estamos diseñando una estrategia para hacer préstamos temporales, para que el mercado sepa que siempre que se necesita un título, el Ministerio de Hacienda va a estar detrás poniendo ese título a tasas razonables, porque hoy en día, al final del día, el mercado entrega el título, lo esconde, lo entrega, pero a unas tasas que son poco razonables. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, lo que vamos a hacer es estar en el mercado siempre prestando títulos para destrabar el mercado.
Bueno, rápidamente, ¿cómo administramos la deuda? La deuda la administramos en el crédito público a través de unos front office, un middle office y un back office. El front office simplemente consigue la deuda y tenemos entidad, la gente la subdirección de financiamiento interno, lo que consiguen a través de TES, financiamiento externo, bonos multilaterales, que se ha vuelto bien importante en los últimos años, que lo vamos a mostrar y que tiene un manejo muy particular. Por el otro lado tenemos el Tesoro Nacional, porque hay gente que piensa que el Tesoro Nacional no hace parte, pues es como una entidad independiente, no, hace parte de la misma dirección. Y en la mitad tenemos un área de riesgos que hace todo el diseño de la política de endeudamiento del país. Y entonces tenemos la parte de operaciones que hace los cumplimientos de todas las operaciones que hacemos. A ver un poco, ahora sí yendo a mostrarles que esto no es algo que lo hacemos simplemente yendo al mercado y a ver qué me presta. Desde 1999 el gobierno viene trabajando de una manera estratégica. En el 99 se contrató una consultoría en ese momento se llama Salomon Brothers, que después se volvió Smith Barney, Salomon Smith Barney, y en ese momento lo que esa consultoría nos dijo con datos de 1996, en el cual en ese momento teníamos un 71% de deuda externa, con las vulnerabilidades que eso creía. Ese estudio fue bastante sencillo y nos dijo, ponga un ancla en el largo plazo. No, su argumentación cuando uno ve el estudio no es tan técnica, no hace como estudios de la vulnerabilidad que crea la tasa de cambio, por ejemplo, en la deuda, sino simplemente nos dijo, vea, usted tiene riesgos cuando no se financia en la misma moneda en la que tiene sus ingresos, por lo cual bote un ancla en el largo plazo que lo lleve hacia voltear su mix de deuda interna y deuda externa. Y nos dijo, esa ancla debe ser 30-70. ¿Cuándo? No nos dijo cuándo, simplemente nos dijo, mire, usted tiene que buscar ese objetivo, 70-30, 70 interna, 30 externa. Y efectivamente en ese momento el gobierno diseñó el programa de creadores de mercado y empezamos a trabajar en esa ruta. Y yo creo que ha sido absolutamente exitoso haber puesto esa ancla en el largo plazo, fue una buena estrategia, independientemente de cómo se creó esa ancla, pero estamos cerquita y eso ha disminuido la vulnerabilidad fiscal del país. Adicionalmente nos dijo, vea, usted tiene que tratar de extender los plazos para disminuir el riesgo de refinanciación. Eso fue lo primero que se hizo en el 99. En el 2013 se hizo la primera revisión de esa estrategia desde el 99. O sea, en el 2013 nos sentamos y dijimos, venga, es hora de revisar esa estrategia. Y en ese momento teníamos esa estructura de endeudamiento. Entonces, claramente habíamos logrado lo que Salomon nos dijo, es decir, en ese momento teníamos 72% deuda interna y 28% deuda externa, pero además habíamos incluido otras variables y es que habíamos dicho necesitamos disminuir la volatilidad de la tasa de interés, entonces nos habíamos ido hacia tasa fija de una manera importante, teníamos el 93% de la deuda en tasa fija. En el tema de monedas, aquí ustedes ven que es diferente a la composición de la deuda, a la composición interna y externa, y es que en ese momento, en el 2012, estábamos emitiendo los famosos test globales, que eran deuda externa, pero indexada al peso. Entonces, por eso empezamos a monitorear esta variable, y en ese momento teníamos test globales, lo cual incrementaba la porción dependiente del peso colombiano, que era el 76%. En bonos teníamos el 82%, y una de las políticas que trazamos era, necesitamos, entre más bonos tengamos, es mejor porque esto no disminuye la transaccionalidad uno a uno y aumenta la base inversionista. Préstamos nunca vamos a dejar de tener porque tenemos a las multilaterales y las necesitamos, pero entre uno más se enfoque en el mercado de valores, muchísimo mejor. Entonces, la meta de bonos era una meta importante. Y la vida media se había incrementado
se había incrementado. Entonces, fíjense, nos habían dicho, vea, usted debería tener una vida promedio de 5 y estábamos en 6, 7. Entonces, estábamos, digamos que lo que nos dijo Salomón se cumplió de manera importante, pero dijimos, venga, es momento de ponernos nuevos retos. Y los nuevos retos dijeron, ¿sabe qué? El 70-30 sigue siendo importante, pero ese 70-30 ya no se hizo, simplemente casualmente dio el mismo valor, pero se hizo a través de un estudio de valoración de activos y pasivos y de eficiencia del riesgo en cuanto a la volatilidad de cada una de las variables que impactan a la deuda, tasa de cambio, tasas de interés. Entonces, ese estudio dio que deberíamos seguir con el 70-30 y digamos que pusimos unas metas en cada una de las variables que veníamos siguiendo, y en el 2017 algunas se cumplieron y algunas no. Entonces, el más grande indicador que tenemos, que es interna-externa, la porción de deuda externa cambió, pero eso tiene una explicación. Bueno, cambiaron muchas cosas. Fíjense el tema de las tasas de interés, por ejemplo. La tasa variable se incrementó de manera importante. Y uno dice, venga, ¿por qué hicieron esto? Pues porque se nos olvida que tuvimos, el país pasó por un choque bien importante. 2014, se viene la crisis de las materias primas, el gobierno pierde el 20% de sus ingresos, viene una devaluación acelerada, hay un déficit importante que hay que financiar, el mercado interno no es capaz de absorber toda la deuda que necesitábamos para financiar ese déficit ante la crisis que estábamos pasando. Entonces necesitábamos irnos al mercado internacional, por lo cual pues ese indicador que teníamos dejó de, transitoriamente dejó de importar en ese momento, porque lo importante era sortear esa crisis. Y por el otro lado también, simplemente el stock por la devaluación tuvo un impacto muy importante. Miren, esto es lo que pasó con el stock. Solamente, esto es efecto tasa de cambio. En el 2012 teníamos en pesos 50, o sea, deuda externa valorada en pesos, teníamos 57 billones de pesos. Cuando uno ve entre el 2013 y 2017, conseguimos de deuda externa y la trajimos al país 37 billones de pesos, y entonces nos paramos a finales de 2017 y teníamos casualmente 138 billones de pesos de deuda externa. ¿Qué pasó? La tasa de cambio nos pegó en 43 billones de pesos. Esto es mucho poquito, esto es una cifra importante, digamos que esto equivale al 4% del PIB, o sea, la deuda tuvo un impacto durísimo, durísimo. Pero preguntémonos qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esto al revés. Entonces aquí tratamos de hacer un ejercicio, vengan, ¿qué hubiera pasado si no hubiera llegado Salomón, si no hubiéramos hecho toda esta cosa, si hubiéramos transitado todo este camino que hemos hecho de ir hacia más deuda en pesos? Hicimos este ejercicio, miren, esto lo que trata de simular es, en el 2012, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el 70% de la deuda en dólares? Entonces en ese momento el stock hubiera sido 56 billones de pesos. Vemos cuáles eran las necesidades de financiamiento durante esos años y a esas necesidades de financiamiento le aplicamos el 70-30, lo cual hubiéramos recibido 112 billones de pesos en flujos de deuda externa, y hubiéramos tenido al final del camino un impacto de 131 billones de pesos. Entonces, bueno, ¿y eso a qué equivale? Eso hubiese equivalido al 14% del PIB, es decir, casi 100 billones de pesos adicionales, hubiéramos tenido un impacto de casi 100 billones adicionales, y eso hubiera equivalido al 10% adicional del PIB al efecto que tuvo. Aquí efectivamente tuvimos el 4, ahí ustedes ven equivalente al 4.7, pero si hubiera sido al revés, el efecto hubiera sido del 14. Entonces, la estrategia efectivamente ha dado resultado. Entonces, digamos que yo cuando veo esto digo, el Ministerio de Hacienda viene haciendo esto realmente bien. Entonces, hemos recibido muchas preguntas críticas a veces diciendo, venga,
los pesos son muy caros, pues solamente la gente evalúa la variable tasa de interés, pero estamos dispuestos a seguir pagando esa prima adicional, esa diferencia en tasas de interés para amortiguar esos riesgos cambiarios. Efectivamente, lo que se hizo es lo adecuado. Pero eso, digamos que adicional, a pesar de lo que tuvimos, pues la crisis tuvo un impacto sobre el endeudamiento de manera importante. Entonces, la tasa implícita de la deuda se vio impactada no solamente por la tasa de cambio, sino por la inflación. Entonces, bueno, pues vino toda la crisis, la inflación se nos dispara, empezamos a tratar de pararla a través de incrementos en las tasas de interés, pero la inflación tiene un impacto también importante sobre la deuda, y es que gran parte de nuestra deuda está en VR y cada punto de inflación le impacta al stock de la deuda. Entonces la inflación también fue un punto importante. Entonces, eso, el shock nos impactó desde dos puntos de vista: tasa de cambio e inflación principalmente. Pero ya ha empezado una normalización, y fíjense que ya la tasa implícita de la deuda empezó a bajar. Uno de los análisis que hemos tratado de hacer, o sea, para hacer esto, para saber qué tanto endeudamiento externo le cabe al país, hemos hecho diferentes análisis. Uno, el del libro, el que le dicen a uno en los libros de manejo de deuda, es: compare su endeudamiento externo con sus reservas internacionales. ¿Por qué? Porque usted como país, usted debe tener un balance entre activos y pasivos. Y efectivamente eso se ha mantenido a través del tiempo. Otro análisis que hemos hecho es que es difícil, es qué tantos ingresos tiene el país en dólares, o sea, que dependen del dólar, exportaciones de crudo, por ejemplo, y qué tantos gastos tiene derivados de la deuda externa, para tratar de balancear los unos con los otros. Eso se hizo para la estrategia del 2013, pero el problema fue que el choque fue muy drástico. Entonces perdimos el 20% de nuestros ingresos derivados del dólar, y la deuda externa se mantuvo. Entonces ahí tuvimos un problema de calce entre la deuda externa, pues, entre los activos vía ingresos y los pasivos vía pago de deuda. Mire, a través eso es como un análisis de lo que pasó con la estrategia. Les voy a mostrar varios indicadores de lo que pasó con la estrategia. Entonces, entre 2013 y 2017, efectivamente dijimos: vean, nos tenemos que tratar de pasar de lo que vamos a tener en moneda extranjera, lo vamos a tratar de diversificar un poco. Y nos fuimos hacia euros principalmente. Y esa estrategia dio resultado. Esto son el movimiento de las monedas con base 100, y fíjense que esa diversificación hacia euro disminuyó el impacto que el dólar tuvo, porque el euro tuvo unos movimientos mucho más fuertes. Entonces, digamos que hay un beneficio de esa estrategia. Yo les decía que el tema de tasas de interés lo incumplimos, porque nos fuimos más hacia tasa variable. ¿Y por qué hicimos eso? Porque en ese momento necesitábamos endeudamiento de manera importante en la moneda extranjera, los mercados estaban nerviosos y alguien nos dio la mano de una manera atractiva, y esas fueron las multilaterales. Entonces incrementamos la participación que teníamos con las multilaterales. Las multilaterales tienen una ventaja: sí, nos incrementa el riesgo de tasa de interés, porque esa tasa variable, que esa en teoría uno la puede cubrir, pero nos compensa ese riesgo adicional con mayores plazos. Las multilaterales nos dan plazos hasta 30 años. Entonces, digamos que es una por la otra, pero la explicación de por qué no cumplimos el tema de tasa de interés fue porque nos fuimos hacia multilaterales para tratar de beneficiar los plazos, y además para traer en los momentos de crisis asistencia técnica que le ayudara al país a volver al camino del crecimiento.
este es el tema de tasas de interés. Entonces, claramente, la tasa de interés, pues nos fuimos hacia variable con un impacto duro adicional, y es que las tasas de interés vienen subiendo. Entonces nos dicen, oiga, ¿y por qué no se cubre? Cubrirse no es tan fácil para el gobierno. ¿Por qué no es tan fácil? Mucho, sí es fácil, lo que pasa es que tiene costos. Entonces, hoy tenemos la deuda tal cual, y si mañana nos vamos a cubrir, eso tiene inmediatamente un impacto fiscal, porque es cambiar una deuda de ¿qué? Del 4% por una deuda del 6%, que impacta el servicio de la deuda, que además impacta el déficit a financiar. Entonces, cuando uno tiene una regla fiscal que está tratando de cumplir, ajustándose, porque nos autoimpusimos unas condiciones unas condiciones macroeconómicas, pues ponerle más presión a ese autocontrol vía aumento de tasas de interés para controlar la volatilidad de las tasas de interés, digamos que es difícil de vender macroeconómicamente. Entonces, por ahora estamos dejando flotar las tasas de interés. Igual, pues tenemos el 89% de nuestro endeudamiento en tasa fija, entonces tampoco es que tenemos unos grandes riesgos. Sí, hubiéramos querido aprovechar esas tasas de interés bajitas, pero no podíamos fiscalmente en ese momento. Una de las herramientas que uno tiene como administrador de la deuda son los canjes de deuda, y esto es bastante polémico de la forma como lo hemos hecho en el pasado. Digamos que eso es una herramienta muy importante, porque lo que uno necesita es roloviar la deuda de corto plazo, y de esa manera controlar el riesgo de refinanciación, y efectivamente hemos venido haciendo estas operaciones. El problema que hemos tenido de frente es que no lo hemos hecho con el mercado, y entonces el cuestionamiento que hemos recibido es, venga, no, hágalo de frente, no lo haga por detrás, y en eso tiene razón. Y la razón, o sea, hacia atrás tiene unas explicaciones muy importantes, y es que hacer un canje al interior del gobierno operativamente es muy complicado, porque necesita unos trámites difíciles, pero adicional, cuando uno anuncia un canje, porque además los canjes, las necesidades de hacer canjes cada vez son más grandes en términos de volumen, cuando uno anuncia un canje, las tasas de interés se mueven de manera importante, lo cual genera unos impactos fiscales adicionales solamente derivados del canje. Entonces, para evitar esos impactos, con las restricciones fiscales que hemos tenido durante estos años, pues lo que se decidió en su momento era, pues sabe que nos tenemos que ahorrar esos movimientos que trae un canje per se. Y lo que veníamos haciendo era comprando en el mercado directamente los títulos que nos interesaban, y cuando teníamos un volumen suficiente, hacíamos un canje interno con la tesorería, entre la tesorería y financiamiento interno, hacíamos un canje entre ellos, y volvíamos y entregábamos títulos al mercado, o con las entidades públicas. Hacíamos eso con las entidades públicas. ¿Nos gusta eso? No nos gusta. Era la mejor manera de hacerlo en su momento. Pero entonces lo que estamos haciendo ahora es que estamos tratando de destrabar todo esto, y eso es una de las cosas que vamos a tratar de dejar antes de que se acabe el gobierno, y es que lo que estamos haciendo es, la parte operativa la vamos a tratar de eliminar, y eso, la forma de eliminarlo es metiendo toda la parte operativa de contratos, de autorizaciones, en la resolución de creadores de mercado. Entonces vamos a tratar de dejar todas los derechos y obligaciones de un canje con los jugadores del mercado a través de la resolución de creadores de mercado, lo cual nos dejaría la pista lista para salir en cualquier momento, y nos dejaría simplemente con temas fiscales internos. Y lo otro que vamos a tratar de hacer es dejar de hacer esto con los grandes bombos que se ha hecho en el pasado, y es hago un canje de 5 billones de pesos, y eso genera unos ruidos y todo el mundo está pendiente de esto. Lo que vamos a tratar de hacer es hacerlo de todos los días, no de todos los días, pero sí una cosa que sea muy regular, lo cual debería disminuir los costos que esto tiene, porque el mercado va a saber que siempre va a haber el gobierno va a estar presente tratando de hacer operaciones de manejo. Entonces, digamos que estas son las dos cosas que estamos tratando de hacer antes de que se acabe el gobierno. Eso no quiere decir que vamos a hacer canjes. Bueno, es más, yo creo que en este gobierno no hacemos canjes. Lo que vamos a dejar es listo el esquema para que cuando llegue el siguiente gobierno simplemente se monte sobre este esquema.
Otra de las cosas que logró la estrategia 2013-2017 fue disminuir el riesgo de refinanciación. En el 2012 teníamos excesos por encima de los límites que nos habíamos impuesto. La regla que teníamos es que no deberíamos tener en ningún año vencimientos superiores al 10% del stock de la deuda. Y como ustedes ven, en ese momento teníamos varios puntos que superaban ese nivel. Y cuando ustedes ven el 2017, digamos que eso ya no pasaba. Una de las cosas que estamos pensando para la nueva estrategia que debería salir este año es bajar ese límite al 8% para continuar disminuyendo el riesgo de refinanciación. Uno de los grandes logros que hemos tenido desde el 2013, pero desde antes, ha sido extender la vida de la deuda y de esta manera disminuir los riesgos de refinanciación. Eso sigue pasando. La deuda externa es uno de los que ha impulsado esto, pero la deuda interna este año, pues ustedes saben, emitimos el primer papel del gobierno a 32 años, lo cual debería ayudar a esto. Lo que pasa es que nuestro objetivo con el papel de 32 años realmente no es disminuir los riesgos de refinanciación, sino darle al mercado un papel que necesita. Ese título no es tanto pensado para una necesidad del gobierno, sino una necesidad del sector, especialmente las rentas vitalicias. El riesgo de refinanciación, esto es un índice de refinanciación que lo que hace es que mide vencimientos de corto plazo más tasa de interés variable, y nuestro parámetro es que nunca debería estar por encima del 25%. En los últimos años solamente lo hemos superado en una ocasión, un trimestre, pero esto está absolutamente controlado. Y aquí hay que tener en cuenta que dentro de esto nosotros tenemos los famosos TCOs. Los TCOs, los títulos de corto plazo, nosotros tenemos un stock bien importante de títulos de corto plazo, pero eso los tenemos depositados completamente en el Banco de la República. Entonces tenemos la liquidez completa. Eso lo hacemos más por ayudarle al mercado a tener un punto de referencia en el corto plazo. Y también nos han dicho, eso le genera costos al gobierno. No le genera costos al gobierno porque la tasa de interés que pagamos es similar a la que nos paga el Banco de la República. Entonces es un instrumento también de política monetaria del Banco de la República, entonces nos ayuda a todos. Entonces se acabó el 2017, se acabó la estrategia de endeudamiento que nos habíamos trazado en el 2013, y llegó el momento de hacer una nueva estrategia de endeudamiento. Entonces este año deberíamos, antes de que se acabe el gobierno, dejar una nueva estrategia de endeudamiento. ¿Qué hace una nueva estrategia de endeudamiento? Entonces tenemos una serie de insumos macroeconómicos de la forma del mercado, de qué tanto es capaz de subir el mercado, los puntos que debe tener las emisiones de deuda en el mercado interno, en el mercado externo, en multilaterales, etcétera. Tenemos un modelo bastante complejo, que lo analiza y bota una serie de salidas que nos ayudan a tomar decisiones. Ese modelo ya lo teníamos en el 2013, pero estamos haciendo una serie de modificaciones a ese modelo, de las cuales resalto dos. Uno es que el modelo anterior era una serie de modelos aislados que lo que hacía era unir las variables después de simularlas para tratar de tomar decisiones en conjunto. Entonces eso generaba unas distorsiones porque no veía las correlaciones. Con este modelo nuevo estamos generando un solo modelo que hace simulaciones de todas las variables que impactan la deuda, genera correlaciones y permite tomar una mejor decisión. Y otra de las variables que estamos incluyendo en el modelo es, estamos metiéndole choques de petróleo. En ese momento, pues es que quién se hubiera imaginado bajar el petróleo de 100 a 30, nadie se hubiera imaginado que el gobierno iba a perder, el país iba a perder el 20% de sus ingresos de un año a otro, nadie se lo hubiera imaginado, pero ya hemos aprendido que esa es una variable importante. Entonces estamos simulando dentro de toda la estrategia de endeudamiento la variable petróleo y estamos haciéndole choques a los movimientos de esa variable. ¿Eso qué hace? El modelo hace una serie de simulaciones y al final bota lo importante es la gráfica de este lado abajo. Lo que hace es que nos bota una serie de estrategias óptimas. Digamos que en la curva todas las estrategias son óptimas en cuanto a costo y riesgo. Cada uno de los puntos que constituye
Esa curva es una forma de emitir en tasas, en monedas, en plazos, es una forma de emitir. Y lo que hemos desarrollado es una función que optimiza el costo y el riesgo y nos dice, vea, usted lo que debería hacer es emitir de esta manera. No tenemos los resultados todavía, estamos haciendo el modelo es un tema, créanme que es un modelo bastante complejo, hemos tenido problemas de sistemas porque necesitan unas capacidades de informáticas importantes, pero son mejoras al modelo anterior que deberían ayudar a tener una estrategia más certera de la deuda. Hasta aquí, digamos que mi objetivo con esto usualmente a nadie le importa, pero yo creo que como inversionistas esto es importante que entiendan que detrás de la deuda hay una estrategia, hay una cosa que se piensa, hay una cosa que lleva años, y eso ni siquiera es una política de gobierno, es una política de Estado. Fíjense que yo les estoy hablando desde 1999, o sea, si las personas que estuvieron en 1999 en mi puesto no hubieran hecho lo que hicieron, digamos que esto hubiera sido un desastre. Entonces es una política de Estado, es un activo que tenemos los colombianos, que tenemos que construir sobre él. Y no hemos parado de hacer innovaciones en términos de la forma como debemos comportarnos. Fíjense que lo que estamos haciendo para la nueva estrategia es tratar de hacer innovaciones. ¿Qué estamos haciendo este año? Este año trajimos, contratamos, detrás del modelo hay unos matemáticos bastante sofisticados haciendo ese tema, pero además trajimos especialistas en deuda del Banco Mundial y trajimos una persona del gobierno del Reino Unido, que era el director de crédito público del Reino Unido, y nos está asesorando como en la nueva estrategia. Entonces, detrás de esto hay algo bien pensado. Eso no es algo que nos paramos todos los días a ver qué es lo que conseguimos en el mercado. Un poco hacia qué ha pasado con nuestros inversionistas. Durante ese mismo periodo de tiempo, una de las variables que le hacemos constante seguimiento es qué tanto apetito de riesgo, qué tanto apetito tiene el mercado por nuestra deuda. Y digamos que eso es lo que nos dice qué tanta deuda interna le cabe al mercado. Digamos que la demanda por nuestra deuda se ha mantenido constante y eso es lo que nos ha dicho estamos bien en cuanto a la capacidad que tiene el mercado de recibir nuestro endeudamiento. Por el otro lado tenemos una cosa que ha sido bastante polémica, pero ha ayudado mucho. Y yo creo que es un beneficio que tiene el país, y es la llegada a los internacionales. Entonces, en el 2013, ustedes saben, viene la reforma tributaria y se bajan las tasas de interés, las tasas impositivas para los internacionales. Y empiezan a entrar de manera importante al país. Hoy en día, los internacionales tienen el 26-27% de la deuda interna colombiana. Entonces, la gran pregunta es, ¿esto es bueno o malo? Los que dicen que esto es malo es que dicen estos señores en cualquier momento se asustan, salen corriendo y destruyen el país. Los que decimos que esto es bueno, decimos que esto es bueno porque esto diversifica la base inversionista, ya no dependemos de pocos inversionistas locales, sino que la base inversionista se ha ampliado de manera importante. Los inversionistas que han llegado son inversionistas en su grandísima mayoría de largo plazo. Cuando uno hace el análisis de lo que hay detrás, son fondos de inversión que compran y se quedan. O sea, esos señores están jugados con Colombia. Tercero, yo tenía una teoría que se la presenté el otro día a un fondo de pensiones. Mi teoría era, mire, si esos señores mañana, no sé, se asustan por cualquier razón y quieren salir corriendo al otro día, están atrapados en el país, tenía esa teoría. Porque llega un momento en que no va a haber puntas de compra, nadie les va a comprar nadie les va a poner precio para salirse. Esa era mi teoría. Un fondo de pensiones me dijo, está equivocado, nosotros le vamos a poner precio de compra. O sea, esos señores se asustan, suben las tasas de manera importante y nos abren unas potencialidades gigantes a los que queremos el riesgo país. Entonces los fondos de pensión vamos a darle precio y se van a ir, perfecto, que se vayan, pero los locales estamos
en capacidad de comprar esa deuda a un buen precio. Eso es una teoría que no lo tenía dentro de mi cabeza. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué capacidad tienen estos fondos de pensiones de comprar esta deuda? Y la tienen toda. Entonces, la diversificación que hizo el país a través de los inversionistas internacionales se puede ver desde dos puntos de vista. La deuda se ha beneficiado porque tenemos más actores, pero a su vez los locales, los fondos de pensiones, tuvieron la oportunidad de ir y diversificar sus riesgos y se han ido principalmente al exterior a diversificar riesgos y hoy en día están afuera. Entonces, si ustedes ven, casi que es uno a uno lo que vale las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior con lo que tienen los inversionistas extranjeros en el país. Entonces uno dice, de pronto esos señores de los fondos de pensiones tienen razón. Mi teoría era mucho más ácida. Mi teoría es, no, estos señores están atrapados. Están atrapados, desde mi punto de vista, en ese momento mi teoría era por dos razones. Nadie les va a dar precio y además el canal cambiario no les alcanza. O sea, no el canal cambiario, o sea, estos volúmenes saliendo es muy difícil. Entonces nosotros estamos tranquilos con los inversiones internacionales porque además, o sea, nuestra principal tranquilidad es que son inversionistas que están para quedarse, son inversionistas de largo plazo, no son inversionistas especulativos. Se tomaron el trabajo de convertir sus dólares y traerlos a pesos y tenerlos acá. Irse, tiene sus complicaciones, irse de manera abrupta es pegarse un tiro para ellos mismos. Estuvimos recientemente con uno de los fondos más importantes, el fondo más importante que tenemos, que es Franklin Templeton, y lo que nos decían, miren, nosotros estamos absolutamente tranquilos con el país. Nosotros estamos acá para quedarnos mucho tiempo. Entonces, digamos que ahí las preocupaciones que ven algunos de nosotros las vemos más bien como oportunidades. Esto es un poco pues, el tema de los 32 años, lo que ya les decía. Ahí, no sé si ustedes, pues, para los que no entienden esto para quién está dirigido, esto está dirigido principalmente para los fondos de pensiones, porque está indexado a la inflación, entonces va para los fondos de pensiones porque se ajusta su activo con su pasivo, tiene unos pasivos de largo plazo y eso les permite tener un activo al mismo plazo a una variable que se asemeja porque su pasivo está atado a la inflación, entonces les sirve de una manera adecuada. Una cosa que estamos viendo ahí es que a pesar de que los fondos de pensiones y las fiduciarias, las compañías de seguros son los que pidieron este título, la demanda no ha sido la que nosotros esperábamos, porque esto era necesitamos esto era una presión. Mi antecesora me dijo, no saque esto porque esto no se lo van a comprar. Dije, no, pero ¿cómo lo van a comprar si lo están pidiendo? Y lo sacamos y la demanda estaba ahí como que. Entonces digamos que esto nos ha hecho como, ¿qué es lo que pasa? Y entendemos que hay un tema de tasa de interés. Nos han dicho que si esto está al 4%, eso nos compran todo lo que les pongamos, pero pues las tasas son las que son, y eso no nos podemos mover de ahí. Entonces la gran pregunta ahí va a ser ¿vamos a terminar estos 4 billones de pesos que tenemos para este año? Pues no sabemos si los vamos a terminar, nos queda una subasta que puede ser hasta por 1.5 billones de pesos. Lo que no se coloque en esa subasta lo vamos a pasar al sistema normal que tenemos del programa de creadores de mercado, y la discusión siguiente va a ser, bueno, ¿y esto cuándo lo volvemos a abrir? Porque pues, esa insistencia que veíamos, porque además la insistencia era fuerte para que sacáramos el título, nos está viendo a través de demanda, entonces pues viene una discusión sobre qué va a pasar con este título, que desde mi punto de vista no es un fracaso. Yo creo que se ha colocado. Lo que pasa es que parecería que los inversionistas no están preparados para esa tasa, y entonces hay que esperar que el país retorne a tasas del 4% para que los inversionistas vuelvan a este título. Calificación crediticia. Ese es un punto difícil. Lo primero es que Colombia 2010-2018 fue de los países que más se vio beneficiada por las
las calificaciones. Entonces, esto lo que muestra es, o sea, nos paramos en el 2010, la calificación que tenía cada uno de los países y vemos qué tantos saltos para arriba o para abajo tiene en su calificación. Entonces, Filipinas tuvo en promedio 4 saltos, o sea, subió para arriba 4 escalones. Colombia fue de los países emergentes que mejor se comportó, tuvo 2 saltos. La gran pregunta acá es ¿y qué viene para el país en cuanto a la calificación? Miren, las calificadoras nos hemos reunido con ellas, con todas. Lo de Standard & Poor's es bastante desafortunado y se los hemos dicho en varias reuniones que hemos tenido después de que nos hicieron el downgrade. Fue desafortunado porque cuando uno ve una calificadora, uno espera una calificadora que le dé señales de largo plazo. Cuando uno ve las cifras macroeconómicas del país actuales, son sustancialmente mejores a las que vimos en el 2014 cuando tuvimos la crisis petrolera. Entonces, bueno, el déficit se viene disminuyendo, las cuentas externas volvieron a su estado anterior a la crisis, el país viene mejorando, no nos hicieron el downgrade en el momento en que que el país entró en crisis, que la situación de largo plazo había un cuestionamiento sobre la situación del país en el largo plazo, porque en ese momento perdimos el 20% de nuestros ingresos. O sea, entonces ¿qué va a pasar con el país que pierde el 20% de sus ingresos? Pero nos dijeron, oiga, pórtese bien, estamos viendo lo que usted está haciendo, nos puso un credit watch negativo y nos dijo, venga, voy a ver qué es lo que usted hace, y nos comportamos muy bien. Es que las cuentas externas volvieron a su nivel anterior, el déficit fiscal viene ajustándose y nos hacen el downgrade. No, venga, ¿cómo así? No entiendo. ¿No? O sea, nos tenía que hacer el downgrade en el momento en que el nubarrón lo teníamos, no en el momento que estamos saliendo de la crisis. O sea, ¿cómo así? Dentro de los objetivos que yo tenía este año, o sea, el 15 de diciembre le hicimos una presentación al ministro, para que ustedes entiendan como la dimensión de esto, le hicimos una presentación al ministro de los objetivos de este año, dentro de los cuales eran muchos, pero uno de los objetivos de crédito público era quitar el credit watch negativo que tenía Standard & Poor's. O sea, nosotros no lo anticipábamos, no, porque es que las conversaciones que habíamos tenido con ellos eran de un futuro promisorio, no que esto se estaba deteriorando, que estábamos logrando cuadrar las cifras fiscales y externas, que estábamos afrontando de una perspectiva la crisis de las materias primas. La conversación era hacia cambiar el credit watch negativo, no hacia atrás. Entonces, la última reunión que tuvimos con las calificadoras fue en Mendoza, en Argentina, y la reacción de Standard & Poor's, pues como apenados porque no nos dieron signos, pero ya la pena para que ya hicieron el daño. Pero sinceramente yo creo que más allá del dolor de país que esto genera, yo sí creo que no debía ser en esto, sino si ellos creían que el país no tenía un futuro promisorio, lo hubieran hecho en 2014 y no en estos momentos. ¿Qué han dicho las otras calificadoras? Las otras calificadoras nos han dicho, mire, estamos de acuerdo con que usted está haciendo, logró afrontar una crisis una crisis en las materias primas sin tener una crisis en el mercado interno. O sea, aquí nos quejamos, todo el mundo critica al país, todo el mundo critica la economía, la gente no dimensiona el tamaño del impacto que tuvo esta economía. O sea, es que esto fue el 20%, traten de bajarle el sueldo a una persona mañana el 20% y verán lo que le generan en sus finanzas personales. Señor, el impacto fue gigante. Entonces, ellos nos han dicho, estamos tranquilos con eso, pero nos preocupa que hacia adelante usted tiene una regla fiscal y la tiene que cumplir. Y si la cumple, estamos tranquilos. Ellos ni siquiera dicen que la tienen que cumplir, ellos dicen, donde esté cerquita a cumplirla. Si ustedes se fijan en las proyecciones que ellos hacen, ellos no
ni siquiera creen en la regla fiscal. Ellos dicen que se va a incumplir la regla fiscal, lo cual no comparto porque eso se va a cumplir, pero cuando uno ve las proyecciones ellos proyectan que el gobierno no cumple la regla fiscal. Y con todo eso dicen, mire, si usted, con esas proyecciones que tenemos, usted cumple, le vamos a mantener su calificación. El problema es la capacidad y la voluntad que tiene el gobierno próximo para cumplir con la consolidación fiscal. La consolidación de las cuentas externas, eso es una tarea que se deja hecha. Viene la consolidación fiscal. Y para la consolidación fiscal se necesitan varias cosas. Recorte de gasto y posiblemente aumento de ingresos. Entonces, el que diga que vamos a bajar los ingresos, se tiene que comprometer a bajar los gastos, porque hay que cumplir con la regla fiscal, porque si no ponemos en riesgo la calificación, que tiene impacto sobre la economía en general. Si mañana nos bajan la calificación, esto nos pega a todos. Entonces, el ajuste del gasto es suficientemente retante para ponerle un reto adicional proveniente de una caída en los ingresos. Es suficientemente retante porque no es desconocido para nadie que la estructura del gasto del gobierno es relativamente bastante, no es ni siquiera relativa, es bastante inflexible. Es bastante inflexible porque está en altas proporciones determinada por los gastos de pensiones, por los gastos del sistema general de participaciones, que es lo que se le gira a los municipios. Entonces es bien inflexible. Entonces ajustar el gasto es retador. Lograble, sí es lograble. Y además está pasando una cosa y es que los ingresos petroleros nos están ayudando para darnos un oxígeno, pero además el aparato productivo se está transformando y las cuentas externas están ayudando vía crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Entonces digamos que el tema de los ingresos uno no ve potenciales caídas, ve potencialidades hacia arriba. El tema retante es a través del gasto, lo cual va a depender. Por eso los calificadores han dicho, señores, Moody's nos dijo, va al credit watch negativo, porque queremos ver la voluntad y la capacidad del nuevo gobierno para hacer los ajustes que tiene que hacer en términos de consolidación fiscal. Es retante, es muy retante, pero es lograble. Esto rápidamente, digamos que esto no es desconocido para nadie, digamos que los mercados han recibido bastante bien las dos últimas jornadas electorales. Las legislativas, el mercado local no se movió, tanto en la moneda, unos movimientos relativos, como en las tasas de los test, y lo mismo en las elecciones presidenciales. Digamos que esto es para decirme que el mercado, que es el principal indicador de lo que se viene en términos económicos, que es el primero que anticipa los temas económicos, está tranquilo. Entonces no vemos preocupaciones del mercado hacia la voluntad del nuevo gobierno, o sea, a lo que se viene políticamente, pero se vienen temas retantes para el nuevo gobierno. Esos son los temas que tenía para compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sería más que bienvenido. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos.